Muy buenas, un abrazo muy fuerte a todos, aunque sea de manera telemática en la distancia, a todos los que estáis co-creando este espacio de encuentros en relación y en torno a la educación y a nuestro proyecto Educación Responsable. Bueno, voy a hablar de crisis, pero sobre todo voy a hablar de fortalezas. Toda crisis implica el afrontamiento de tres grandes retos: la pérdida, pierdo mi libertad personal, pierdo mi vida anterior, no puedo hacer lo mismo, pérdida económica, pérdida irreparable personal. Segundo reto, la incertidumbre, me amenaza el futuro, tengo miedo al futuro, vivo con esa incertidumbre de no saber lo que va a pasar, no poder prever eso que va a suceder. Y tercer gran reto, la vulnerabilidad. Sentir que ya vivo en un mundo menos seguro que antes, donde puedo sentirme más o menos amenazado. Ante estos tres grandes retos, podemos generar tres tácticas que generan grandes fortalezas. Y esto se consigue afrontando esos hechos, por muy incómodos y hasta dolorosos que sean, porque nuestro cerebro tiene una enorme plasticidad neuronal y eso nos hace ser aprendices de la vida en todo momento. Ante la pérdida hay que soltar el apego. Ya sé que es fácil decirlo y que ante una pérdida personal es muy complicado. Y muy doloroso puede serlo y tenemos que elaborar el consecuente duelo. Pero ante la pérdida hay que soltar, hay que desapegarse y hay que desarrollar fortalezas como la aceptación y como la resiliencia para volver a levantarse. Ante el reto de la incertidumbre, hay que dejar de preocuparse tanto por ese futuro amenazante que muchas veces no es tan real, sino que tiene que ver con nuestra propia neurosis de control. Por eso lo primero que hay que hacer es soltar el control y centrarse en el presente, en el momento al momento, en el día a día, encontrando en ese presente el único momento que realmente existe donde existimos. Porque tanto el pasado como el futuro son tiempos psicológicos que no son reales. Así es que en este momento, donde todos tenemos muchos problemas, vamos a decirnos: ¿tengo ahora mismo algún problema? No. Y lo suelto y ahí lo dejo. Podemos pasar así unos minutos un poco más felices y no tan preocupados con todo eso que en otro momento dado tenemos que abordar. Tercer gran reto, la vulnerabilidad. Hay que soltar la necesidad de seguridad. Hay que aprender a fluir en entornos más inciertos y hay que, sobre todo, aprender a cuidar esas vulnerabilidades para fortalecernos. Ya decía Einstein que quien supera una crisis se supera a sí mismo sin verse superado. Es decir, crisis es una palabra que viene del griego y significa crisol, significa oportunidad. Y en toda crisis, por dolorosas que sean, se aprende mucho. Viktor Frankl nos habla de que después de haber superado dos campos de concentración nazi, destila esta sabiduría de quien ha pasado por hechos muy duros, ¿no? Cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. También el hecho de que nuestra última libertad, y es algo que no tenemos que olvidar, es la de elegir nuestra actitud ante lo que tenemos que afrontar. Así es que esta crisis, igual que viene llena de pérdidas, viene también llena de aprendizajes. ¿Qué estoy aprendiendo con esta crisis? Me gustaría que entre todos hiciésemos una batería, un brainstorming, una puesta en común, y no tenemos tiempo para utilizar Menti, así es que podemos usar el propio chat y escribir en el chat qué es todo aquello que la crisis me está enseñando. Porque como docentes, si estamos dirigiendo a nuestros alumnos ahora de forma telemática a los aprendizajes, los primeros que tenemos que ser aprendices de la vida creo que somos nosotros. Y así estamos, hemos dejado la tiza, la pizarra y estamos de manera online manteniendo el derecho a la educación de nuestros alumnos y de las familias, ¿no? Por otro lado, también el cotejar si nos estamos pasando en algunos casos enviando deberes, haciendo exámenes, cuando
como hemos tratado ya, la crisis golpea fuerte a muchas familias. Así es que es una oportunidad para reflexionar a qué distancia estamos de la vida en educación, a qué distancia estamos de los aprendizajes necesarios, de los contextos adecuados, de la empatía necesaria, del acompañamiento que, aunque sea de forma telemática, hay que mantener, y de todo aquello que nos da sentido como seres humanos y que debe de formar parte de lo esencial en educación. ¿Cómo estamos en relación a eso? Porque los cambios, el cambiar la educación presencial por una educación online, puede ser un cambio meramente adaptativo, un cambio de herramienta, pero seguramente no estamos aprovechando las oportunidades que este verdadero reset de la educación, con el cierre de los centros educativos, está sobre la mesa, porque ante un cambio externo que viene desde fuera, yo puedo adaptarme simplemente o puedo generar cambios internos de un calado más profundo y por tanto más generativos y transformacionales. La vida es la escuela con mayúsculas, porque los aprendizajes que nos aporta la vida son inmersivos y experienciales siempre, son competenciales porque si no consigo aprender algo, la vida me genera condiciones parecidas para recuperar esa lección constantemente, y también, desde luego, son transformacionales porque la vida y las relaciones nos modelan como personas. A falta de programas de bienestar personal y profesional, lo único que nos queda es la responsabilidad personal del autocuidado. Y es verdad, y hay que agradecer que la Consejería de Educación haya colgado una formación online sobre riesgos laborales, que es muy interesante y yo creo que trae materiales muy potentes, pero no pasamos de los riesgos laborales, ¿no? Cuando hay algunos niveles más altos de autocuidado. Por ejemplo, el pasar de los riesgos, de lo que me puede pasar, al bienestar, estar bien en mi trabajo. Y desde luego pasar de estar bien a ser feliz, a sentir que me autorrealizo en mi trabajo, cosa que no todos los docentes pueden o podemos afirmar. Entonces es verdad que un programa de bienestar docente y motivación donde aparezca la felicidad y la autorrealización, creo que es una asignatura pendiente en la mayoría, por supuesto en nuestro país, y en la mayoría de los programas educativos, ¿no? Bueno, cuidar. Cuando hablamos de cuidado, autocuidado, cuidar, hablamos de cogitare, de pensar, de darse cuenta, de crear conciencia, porque solamente podemos cuidar aquello que generamos importante. Y como es importante y tiene valor o es algo apreciado, lo cuidamos, ¿no? Es decir, que cuidar es tomar conciencia de lo esencial y dar esa conciencia a los demás. Algo esencial que ha girado en estos tiempos, dejando muchas cosas superfluas, es, por ejemplo, que los niños ya no tienen a los futbolistas como ídolos, sino al personal sanitario, ¿no? Y cómo apreciamos ahora profesiones como la de agricultor, por ejemplo, ¿no? Cómo se invierten algunos valores y esta crisis nos lleva a lo esencial. Lo esencial, ¿qué es lo esencial? Aquello que nos da vida, que hace que lata nuestro corazón, que nos inspira, que nos motiva. Por ejemplo, la autoestima, el amor incondicional a nosotros mismos, del que nace todo el amor que podemos dar después. Las creencias posibilitadoras frente a las limitantes, el pensamiento positivo de ver el vaso medio lleno, las relaciones positivas y significativas, la resiliencia, la capacidad de afrontar el estrés, ¿no? ¿Por qué cuidarnos? Porque vamos a cuidar a otros. Estamos acompañando a niños, a jóvenes, a nuestros alumnos, y para poder cuidarlos, para tener empatía con su situación, hemos de cuidar nosotros también lo que es esencial. Lo esencial en educación, ¿qué es? Pues son las personas. Lo importante en educación son las personas, acompañar a las personas. Damos lo que somos en ese acompañamiento. Por tanto, si no nos cuidamos, no vamos a poder dar lo mejor que somos. Cuidarnos para revitalizar lo esencial, lo que nos da vida. Y para cuidar mejor a los demás y dar lo mejor que somos, porque los alumnos nos aprenden. No aprenden las asignaturas que damos, sino nos aprenden a nosotros mismos. Nuestra actitud ante la vida aparece ahí.
Bueno, el Instituto para la Felicidad de Copenhague, que existe realmente, igual que hay una cátedra de Harvard sobre felicidad y Coca-Cola tiene el Instituto de la Felicidad también, cada vez hay más preocupación por la felicidad, no solamente por el bienestar, estamos hablando de un nivel más alto. Este instituto propone como 4 factores fundamentales generadores de felicidad. Primero, la generatividad, que es tener buenas relaciones positivas y significativas. Si tuvieras un problema, ¿qué personas te ayudarían? Esas personas forman parte de tu red de relaciones generativas. Otro factor importante es generar sentido a nuestra vida, el tener un para qué. ¿Para qué me levanto por la mañana? ¿Voy a dar clases solamente para ganar un sueldo o tengo una misión? Tengo una visión sobre la educación y trato de construirla de manera gozosa. Otro de los factores es la confianza. En países como Dinamarca, 3 de cada 4 personas tienen confianza en sus conciudadanos. Por eso es habitual ver un carrito con un bebé solo en la calle mientras los padres están comiendo dentro en el restaurante. En España eso es mucho más difícil de ver porque solamente 1 de cada 3 personas confía en los demás. Y otro factor muy importante es el agradecimiento. Agradecer, tener una mirada apreciativa que valore lo que tenemos y no solamente nos haga estar pendiente de lo que nos falta, de lo que no tenemos. El valorar las cosas pequeñas y grandes de la vida aporta una mirada de abundancia a nuestra autorrealidad, a nuestra construcción subjetiva del mundo y nos hace, por tanto, ser más felices que no estando siempre pendientes de la falta. Cuando hablamos de generatividad y relaciones, también podemos tenerla en cuenta para la necesaria generatividad docente, es decir, el ir todos a una y no hacer la guerra cada uno por su lado. Porque generar equipos empoderados, equipos cooperativos de docentes que trabajan en el mismo centro, convertir nuestros centros educativos en comunidades de aprendizaje comprometidas con las familias y aportando valor y transformando incluso el contexto social, como pasa muchas veces, o tejer redes inteligentes en claustros ampliados donde docentes que viven en lugares distintos, a veces muy remotos, puedan entre todos hacer de la educación la herramienta más poderosa para cambiar el mundo, como pensaba Nelson Mandela. Porque aunque pensemos que con la crisis hemos perdido poder sobre nuestra vida, yo creo que seguimos siendo muy dueños de ella y que las decisiones importantes y esenciales las seguimos tomando cada uno de nosotros. Porque ¿quién es dueño de ese metro cuadrado donde habitamos? Nosotros. Bueno, ahora no es 1 metro cuadrado, ahora con la distancia de seguridad hablamos de 2 metros cuadrados. En esos 2 metros cuadrados los dueños somos nosotros. Nosotros decidimos qué entra ahí y qué no entra. Y si aportamos una mirada ecológico-emocional y un cuidado de sostenibilidad emocional, nos vamos a sentir, por supuesto, con mayor bienestar y vamos a evitar que ciertas toxicidades emocionales que son tan contagiosas como el virus que actualmente nos azota, vamos a estar al resguardo de ello. Y también porque es muy importante apreciar y valorar cómo en un momento de confinamiento y de estado de alarma como el que estamos viviendo, el poder de la responsabilidad personal tiene una gran incidencia en el devenir de la colectividad. O sea que cuando estemos victimizados y digamos, madre mía, a la que se nos viene encima, no podemos hacer nada, pues siempre podemos hacer algo en esos 2 metros cuadrados que es nuestro mundo personal. Ahí está lo decisivo, ¿no? La actitud que yo elijo tomar ante los retos que me vienen. La educación solo es posible desde la acción. El aprendizaje implica inevitablemente acción. Como docentes hemos de pasar hacia una acción transformadora. Hemos de convertirnos en activistas de la educación. Que diría Marisol, yo soy de los tuyos, ya sabes. Activistas de la educación. ¿Para qué? Pues para afrontar los retos en estos momentos de reset educativo con los centros cerrados y en estado de formación online. El primer reto sería ampliar y hacer real más tangible la inclusividad ante la brecha social y digital que toda crisis
produce. El segundo reto sería la hibridación creativa ¿de qué? De espacios y tiempos, de educación formal e informal, de educación online y presencial, lo que sería el blended learning, las TIC y los vínculos humanos, las tecnologías y los vínculos y, por supuesto, la hibridación de metodologías. Y tercer reto, dar sentido a lo que hacemos. A veces lo perdemos. ¿Queremos que nuestros alumnos aprueben o aprendan? ¿Qué estamos haciendo? ¿Podemos ir a un aprendizaje más competencial? Y sobre todo, ¿podemos dejar de ser distribuidores de contenidos y convertir el conocimiento en algo vivo para generar cultura, para generar valor añadido a la sociedad, para generar aprendizajes significativos y que ayuden a transformar el mundo para bien? Bueno, pues que en esta nueva normalidad nos atrevamos a salir de lo normal para que no perdamos esa primavera y ese verano que nos hemos perdido confinados, para que nadie nos pueda quitar esa primavera y ese verano interior, que es la capacidad de crecer, florecer y dar frutos. Muchas gracias. Y no nos olvidemos nunca que el mejor regalo de la vida somos nosotros mismos. Gracias.